Al chile. Mis amigos, soy Benjamín. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Cadena de oración para que el señor productor le pique bien al mouse. ¿Cómo están, mi querido Edwin, mi querida Steph? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas Muy noches. bien, buenas noches a ambas y Como a la siempre, un gusto audiencia estar aquí. y al Oigan, qué productor. bonito verlos por acá de nuevo. Ya te Gracias. extrañábamos, mi querida Steph, mi querido Edwin, fiel como todas las semanas, pero ya te extrañábamos, mi querida Steph, así que voy a empezar contigo. Ya les ponía hace ratito, ¿no? La llamada de la cumbre, el que está organizando la cumbre de las Américas con el presidente López Obrador, no se acuerda nada, ni mucho menos. Mañana quizás sí, pero el canciller Marcelo Ebrard menciona que ven con muy buenos ojos la relajación de algunas medidas de Estados Unidos con Venezuela y Cuba. La pregunta que nos decía la chila audiencia, y a ver si tú nos ayudas a responderla, es si esto tuvo algo que ver quizás con Andrés Manuel López Obrador o es una política de Estados Unidos que está cumpliendo. No, por supuesto que tuvo que ver. Hay muchos opositores que se atreven a decir que no tiene nada que ver el presidente Andrés Manuel en que ahorita Estados Unidos le haya, pues sí, de una u otra manera levantado o eliminado alguna de las restricciones que le tiene a Cuba y a Venezuela. Pues no, en la política nada es casualidad. Me queda clarísimo que precisamente 2 días antes de que venga esta comitiva a ver precisamente el tema de la cumbre, de la asistencia del presidente Andrés Manuel a la cumbre de las Américas, digan abiertamente que pues le van a quitar estas restricciones a Cuba y posteriormente, un día antes de que venga esta comitiva, le retiran las restricciones a Venezuela. Entonces me queda claro que por supuesto que tiene que ver la presión que está haciendo el presidente Andrés Manuel en decir que no va a asistir a la cumbre si hay pues algún bloqueo de esta manera o que no hay invitación formal a estos 3 países, que es Nicaragua, es Venezuela y en este caso es Cuba. Por supuesto que tiene que ver, también tiene que ver mucho que actualmente Estados Unidos no se encuentra en la geopolítica a nivel mundial como venía siendo en años anteriores, donde era señor y patrón del mundo y de esta parte de América Latina. Actualmente no, actualmente con esta guerra que se tiene entre Rusia y Ucrania, que abiertamente Estados Unidos tiene una postura muy fuerte y que le está invirtiendo dinero, por supuesto que Estados Unidos no se puede ver débil ante América Latina, no se puede ver débil ante el mundo, y el simple hecho de que él no pueda congregar a todos los estados americanos, o sea, aquí en lo que es América Latina y del Caribe, muestra una debilidad o sea, en todo el mundo, o sea, es muy claro esto. Entonces, por supuesto que va a ser toda la presión. El hecho de que no asistas México, que es de suma importancia para estas dos políticas que tiene Estados Unidos, que es el tema de la migración, y el tema del medio ambiente, que es precisamente Brasil, y que también se especula que no va a asistir, por supuesto que va a ser una cumbre vacía. ¿Qué les queda? Que vaya México y que con esto de los 2 bloqueos que se quitaron esas restricciones tanto de Cuba como de Venezuela, hacerlo más flexible y que México, en este caso el presidente Andrés Manuel, pueda asistir. Edwin, ¿tú qué opinas? Aquí dice Steph que sí, que ella sí cree que sea un asunto relacionado con Andrés Manuel López Obrador. Por acá los fans de Steph dicen, su pinche madre, que saben que se trata de que el presidente está metido y que Biden ya está agarrando la onda, pero ¿cuál es tu lectura, Edwin? Yo tengo una lectura parecida, es decir, México es una potencia regional, no puede Estados Unidos perder a un aliado geopolítico tan importante como lo es México respecto de ellos, teniendo tantos problemas encima. O sea, la verdad es que Estados Unidos es un imperio en decadencia, pero es un imperio en decadencia que tiene, o sea, que tiene la moneda más utilizada para el comercio internacional, que sigue siendo el dólar, y con muchas armas nucleares, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, tiene, o sea, muchos de sus aliados geopolíticos le han jugado bastante mal en los últimos meses. Por ejemplo, hace poco los saudíes estaban intercambiando su petróleo con China en yuanes, ¿no? En Pakistán también hace poco hubo una suerte de golpe de Estado, hay una crisis política importante. Los israelíes también ya están empezando a comerciar con China en yuanes. Entonces, claro, la posición geopolítica de Estados Unidos no es la misma que hace 25 años, por ejemplo, ¿no? O 30, que era el hegemón. Y también es que
pues los argumentos que ha dado el presidente de este país han sido lo suficientemente sensatos como para hacer pensar a la élite política estadounidense en que no es conveniente tener tantos conflictos, tantos pleitos en varios frentes. Puedes combatir en algunos frentes a la vez, pero no tantos. Ok, ahora, ya escuché sus dos opiniones, pero entonces esto tuvo que ver con que el presidente López Obrador dijera que si no se invita a todos no va, o con la fortaleza que el presidente López Obrador está agarrando tras la gira que hizo en Centroamérica. Porque fue un debate, ¿no? Fue un debate que también estuvo mucho con el Círculo Rojo y también aquí lo tuvimos, donde el presidente López Obrador está ahora sí actuando como el México, ¿no? Como el líder del México, que sería el hermano mayor de El hermano mayor de Latinoamérica. Exactamente, sí. El hermano mayor. Algo que antes nada más se decía, pero ahora ya lo está ejerciendo como tal. Y eso podría estarle quitando foco a un Estados Unidos, que la visita más reciente fuera de la vicepresidenta Kamala Harris, a Guatemala particularmente, donde les fue a decir, no migren porque no los vamos a recibir. Entonces, el que el presidente López Obrador haya realizado esta gira, ¿está inclinando la balanza con Estados Unidos o seguiremos viendo a los congresistas, sobre todo, renuentes a resolver los conflictos en América Latina, Centroamérica y la unificación de las Américas? Steph. No, definitivamente yo creo que es parte de ambas. Definitivamente la gira que hizo el presidente en Centroamérica, en estos países en específico, tiene que ver mucho con la política migratoria, con todo este tema en todos estos países de la migración que está pasando, y que también la migración que está pasando en estos países es un resultado abierto de la política, pues llamémosle así, neoliberal de Estados Unidos, y de todas esas afectaciones que ahorita después de 30, 40 años, pues está teniendo un resultado, y el resultado es esto: la gente está saliendo de sus países no porque quiera, sino porque necesita salir de la violencia y de la pobreza, y migra nuevamente hacia Estados Unidos. Entonces ahorita esto es un caos para Estados Unidos, se le está saliendo del control, ya se le salió del control, y pues es una parte donde el presidente Andrés Manuel estratégicamente, a lo que muchos dijeron que el presidente no sabía hacer política exterior, pues muy bien enfocado el presidente. Los 3 primeros años de su gobierno se dedicó a meterle al gobierno de manera interna en México, y estos 3 últimos años lo está ocupando también para posicionarse como un líder en América Latina. Claro que por supuesto pues es el hermano mayor, y ahora sí está siendo el hermano mayor, esa figura que hace muchos años se sabía que pues en verdad lo hacían los presidentes, y que posteriormente se fue deteriorando y nada más era estas famosas cumbres y esas visitas, pero visitas nada más pues de viaje, pero realmente no se hacía con un fin político. Definitivamente esta gira fue con un fin político, y el presidente Andrés Manuel sin duda es el líder actual en Latinoamérica, y esto pues va a poner en balanza con Estados Unidos, pues tan lo pone en balanza que mandan esta comitiva a hablar con el presidente, obviamente para que se haga presencia de manera personal en esta cumbre. Entonces, no es casualidad. Yo creo que en otros años, si México no asistía el Ejecutivo, pues no pasaba nada. Ahora sí pasa, y pasa mucho. Ahora, ahí déjenme hacer la siguiente pregunta, Edwin. ¿Qué pasa si Estados Unidos, o qué, bajo tu análisis, qué pasaría si Estados Unidos decide no invitar a todos los países de América, las Américas, a esta cumbre, y que entonces, recordemos que no solamente es Andrés Manuel López Obrador el que no iría, son varios presidentes los que ya se unieron al, si no invitan a todos, yo no voy. Entonces, si no estoy mal, corrígeme, es Argentina, Bolivia, Brasil. Brasil por sus cuestiones, o sea, Bolsonaro tiene una posición totalmente contraria a Andrés Manuel, pero por otras cuestiones va, igual él dijo, vaya quien vaya, igual y yo no voy. Sí. Entonces, por eso mi pregunta es eso. ¿Qué va a pasar con la cumbre de las Américas? Sería una cumbre vacía. Pues sería un fracaso, definitivamente. Sería un fracaso de Biden. Y aparte, sí, sería un fracaso de Estados Unidos en cuanto tal, o sea, en cuanto a su liderazgo geopolítico, digamos así, político y geopolítico,
y hasta económico y de despliegue de poder, despliegue de convocatoria. O sea, de por sí tiene varios contrincantes geopolíticos envalentonados, porque por mucho que la propaganda gringa plantea que la operación militar, no llamemos la invasión, porque son cosas distintas, ni siquiera en los cánones militares se podría considerar como una invasión, pero una operación militar, la que ha tomado más del 20% de Ucrania, ¿no? O sea, tiene unos rivales geopolíticos envalentonados, con una China, con una economía que fue la única que creció durante la pandemia y que seguirá creciendo, y que con Rusia, con una operación militar en la que básicamente ha hecho lo que ha querido, y que si no ha hecho más es porque tampoco ha querido, ver que Estados Unidos ni siquiera puede terminar de convocar a los países sobre los que se supone que tendría cierto dominio político, económico y político, comercial, económico, cultural, pues quedaría bastante mal parado Estados Unidos. Por eso es que está pensando muy bien en qué hacer. Los pasos que deban hacer muy medidos. Aquí el señor productor me dice que él, si no mal recuerda, esta es la única ocasión en la que Estados Unidos ha enviado, o en este caso una videollamada, aunque sea, una comitiva para conciliar, no para regañar. Estamos más acostumbrados a un Estados Unidos que manda comitivas para ordenar, Mandón. para regañar, sí, claro. como para corregir los caminos, no para pedir que vayan. Porque desde el 91, digamos del 91 al 2008, hubo un periodo en el que Estados Unidos decía y Estados Unidos mandaba hacer y dominaba, y no solo en América Latina, también en Europa. ¿Sí? Entonces, ya no es así. Ahora, Steph, aquí la gente, dime. También hay que ver otro punto. Los varios países de Latinoamérica se están uniendo a los otros países grandes e importantes en el mundo. Por ejemplo, Brasil abiertamente está teniendo una inclinación con Rusia. Brasil, que significa algo muy importante en términos económicos y políticos para Estados Unidos, se le está yendo de las manos a Estados Unidos. Hay otros países que se están yendo con China, entonces se están yendo con sus principales opositores. Esto, obviamente, al haber una cumbre vacía, es la muestra clara al mundo que Estados Unidos no puede controlar a los que eran antes sus hijos, se le salieron del huacal sus hijos. Entonces, el único que le queda que realmente representa algo grande, político y un liderazgo con varios países de América Latina es definitivamente México. De ahí viene la relevancia del presidente Andrés Manuel. Y obviamente el presidente muy estratégico viajó a estos países y tiene esta hermandad con estos países por obvias razones. Entonces, esto nos da una gran moneda de cambio, si lo podemos ver así, un gran peso en frente de Estados Unidos. Oigan, ¿y en dónde queda, por ejemplo, todos aquellos aquí en México, estos grandes expertos en todo y en nada, que decían que el presidente iba a hacer enojar a Biden, ¿no? Que Andrés Manuel López Obrador iba a hacer enojar a Biden con el desaire a la cumbre de las Américas? Porque, por ejemplo, rescato el comentario de Marco Sánchez, dice, si no los invitan, pierden todos, hasta AMLO, que habló de eso. ¿Realmente perderían todos? No, por supuesto que no pierden todos. Es clarísimo que el que va a perder es el gobierno de Estados Unidos, es la postura de Estados Unidos a nivel mundial. Andrés Manuel no pierde nada, son estas mentes que están acostumbrados a hacer lacayos de Estados Unidos, son estos opositores que tenemos en el país, que están acostumbrados a decir, no le hables mal a Estados Unidos, no le digas que no a sus cosas, porque si no, te pueden ver mal, ¿y cómo? Esa es la postura que tienen los opositores en nuestro país, y el cual, pues, el presidente, y obviamente una postura abierta como el del presidente, estratégica, política, les espanta, les da pavor. Y es por eso que a México, tiene muchos años que a México lo han visto como un lacayo, precisamente por ese tipo de mentes. Edwin. Sí, exactamente. O sea, a veces les digo en el Twitter que quedaron como los payasos sin gracia que siempre han sido, que siempre habrán de ser, ¿no? Es exactamente lo que, igual lo platicaba la semana pasada. Esta gente tiene una mente totalmente colonizada y claro, Estados Unidos siempre ha sido el hegemón político, ideológico, cultural y esta gente tiene a la sociedad estadounidense como el camino a seguir, el role model, ¿no? Y pues claro, o sea, ¿quién sería el gran perdedor? Reitero, Estados Unidos, o sea,
de ser el hegemón durante casi 30 años sin competidor aparente o evidente, a no poder convocar a no poder terminar de convocar una cumbre en lo que ellos así mismo, o sea, ellos consideraban su zona de influencia, eufemismo para backyard, para patio trasero, pues imagínate cómo quedarían, ¿no? También, o sea, el gran perdedor sería el gobierno de los Estados Unidos. Y aparte, la verdad es Biden. que Biden y todo el aparato de Estado, ¿no? O sea, no solo Biden, sino todos. Quizás el que pueda obtener algún rédito político, sobre todo que se vienen elecciones, pues sería el Partido Republicano, pero incluso ellos quedarían, o sea, Estados Unidos como entidad, como hegemón, quedaría bastante mal parado. Es que, a ver, bajo esta lógica, México había vivido, sí señor, sí señor, sí señor, Sí, patrón. sí señor, lo que usted diga, lo que usted ordene, no siempre había sido así, ¿no? Tuvimos una época muy nacionalista en México y luego tuvimos una época muy vendepatrias en México y así hemos estado entre nacionalistas y vendepatrias. Regresamos a una época de soberanía, a una época de nacionalismo positivo y el presidente López Obrador habla de una muy buena relación con Estados Unidos, pero yo lo vuelvo a poner sobre la mesa. Si México realmente tuviera algo que perder, pues no habría mandado Estados Unidos a una comitiva como para negociar que Andrés Manuel López Obrador fuera. O sea, corríjanme si me equivoco. Entonces sería México, y ha sido México siempre, y hasta apenas lo vemos con esta claridad, el país que le ha abierto la puerta a Estados Unidos en América Latina y Centroamérica. Sí, claro, y creo que también tiene que ver mucho en el valor que nos hemos dado como mexicanos, el valor que los mismos presidentes nos han dado a los mexicanos ante América Latina y ante Estados Unidos. Creo que también de ahí viene el gran amor que le tienen nuestros paisanos en Estados Unidos al presidente Andrés Manuel, porque es precisamente este apoyo que sienten nuestros paisanos allá, de que es el primer presidente en muchos años que defiende a los mexicanos que están en Estados Unidos y en otros países. Entonces creo que es esta parte que los opositores siempre han sido pues estos lacayos y estas personas que se humillan ante el gran imperialismo yanqui, si lo queremos ver así, y que ahora pues este imperialismo ya no es lo de antes, queda claro que a nivel internacional ha perdido mucha fuerza y esta cumbre no es cualquier cumbre, no es la cumbre donde todos van, se toman la foto y ya como las anteriores, sino esta es la muestra clara del poder que tiene en América Latina, en su región. Y si ahorita no muestra ese músculo, pues política y económicamente va a perder demasiado Estados Unidos. Y México no tiene nada que perder, porque el que no vaya, no va a asistir México, el canciller va a asistir, ya lo dijo el presidente, en caso de que no se inviten a estos países, pero no está la presencia del líder de América Latina, que es Andrés Manuel, que eso es lo que pesa. Y por algo están mandando la comitiva. Como bien dices, Meme, ¿cuándo se había visto que mandaran una comitiva con una idea de colaborar, con una idea de invitar, de hacer algo? El tema de las dos restricciones, de los dos países que se le levantaron restricciones, por supuesto que fue como un atenuante y como decirle a Andrés Manuel, bueno, mira, ya estamos haciendo algo, a lo mejor no los invitamos, pero se está haciendo algo, ¿no? Se está queriendo unir a América Latina. Creo que esta es la oportunidad de América Latina para volver a resurgir y sobre todo la oportunidad de nuestro país para volver a agarrar este liderazgo y no perderlo, porque es precisamente, se tiene que tener una fortaleza como la que tiene el presidente para no perderla precisamente. Y quiero rescatar otra vez este comentario de Marco, porque lo pone sobre la mesa y hace mucho énfasis en él, ¿no? Y lo quiero leer para ver que ustedes qué opinan, Edwin, en este caso tú. Dice, claro que perdería AMLO, es decir, si logran hacer que los invite será gracias a su presión, y si no, habrá fracasado en su esfuerzo, no sé por qué no ver eso. Yo no lo veo así, o sea, porque no es como de te voy a presionar, o sea, no voy para presionarte para que invites a todos, es simplemente, desde mi perspectiva, es una declaración de si no los invitas a todos, yo tampoco voy, o sea, yo no lo veo a perspectiva de berrinche, que siento que es un poco como lo pone Marco, yo lo veo bajo una perspectiva de, es una posición política, si no estás invitando a todos, entonces ¿para qué voy? Edwin. ¿Cuál es tu lectura? Pues, o sea, primero, pensar que Andrés Manuel puede, o sea, como mover a el gobierno de los Estados Unidos, pues también es darle, o sea, es como extralimitar lo que puede o no puede hacer. Yo creo que hay mucha gente que sí se imagina que sí, Andrés Manuel es una suerte de Mesías,
casi omnipotente y en sus pequeñas mentes es tan poderoso que puede hacer mover a las posiciones de los Estados Unidos. Yo pienso que no es así, yo pienso que tiene una posición congruente con sus ideales, que es, no puede haber una supuesta cumbre de las Américas si tú no invitas a todos los países del continente americano, ¿no? Y si no los invitas, yo en lo personal no voy. Ya si se les invita y si no van, es otro problema, es otra cuestión. Ahora también yo quisiera hablar un poco de que Estados Unidos también está velando un poco por sus intereses. Es decir, siempre que Estados Unidos tenga un aliado tan grande como lo somos, o sea, como lo es México en tanto país, en momentos en los que tiene ahora sí rivales geopolíticos importantes que no los tuvo en los últimos 29 años, pues es muy importante para Estados Unidos. Y eh, claro que le conviene suavizar las medidas de sanciones económicas en cuanto, o sea, contra Venezuela y contra Cuba. Mucha gente no lo sabe, pero buena parte del petróleo que importa a Estados Unidos, a pesar de también empezar a ser productor debido al fracking, viene de Venezuela y tiene un gran problema, que ahora tiene que surtir de gas. O sea, va a tener un problema energético fuerte Estados Unidos. ¿Por qué? Porque por la guerra en Ucrania los rusos les cerraron el gas a los europeos y ahora tiene que surtirles de gas. Y entonces, ¿de dónde va a surtir ese déficit energético? Pues con petróleo venezolano. Tan tontos no son, lo reitero. Sí es un imperio en decadencia, pero no son imbéciles, ¿no? También también tienen intereses. Tan es así que uno de las entidades a las que se les levantaron algunas sanciones para que pudiera hacer negocios con petroleras europeas y estadounidenses, pues es a PDVSA, ¿no? Y con eso quiero cerrar. Ayúdenme a poner sobre la mesa, en sus comentarios finales, más lo que quieran agregar, ¿hacia dónde vamos? Vemos a un México que se ha fortalecido, se busca fortalecer con programas en Centroamérica. Vemos a un presidente López Obrador que a mitad de su administración pues empieza a decir, bueno, vamos a ir a resolver las causas de fondo, a presionar ahí sí a Estados Unidos con los asuntos del recurso que prometió dar y que no ha dado, ¿no? Los presionaba incluso diciendo, vaya la ironía, ¿no? Como para la guerra, así sueltan millones, pero para resolver un problema que a cada rato aqueja, que es la migración, entonces ahí sí no mueven ni un peso. Y lo hizo desde una perspectiva pues bastante educada, pero sí a modo un poco de reclamo y de presión. ¿A dónde vamos a ir enfocados? ¿A dónde vamos encaminados, mi querida Steph? ¿Y cuál es tu reflexión también de cierre sobre esto? Pues después de muchos años vamos a ser un país otra vez soberano, un país donde no dependemos, porque económicamente todos los países dependen, pero México venía dependiendo hasta moralmente de Estados Unidos. Traíamos una dependencia absoluta donde si Estados Unidos decía que no, México no movía un solo dedo. Creo que ahora es este presidente el que le está dando la muestra a Estados Unidos y al mundo y América Latina. Creo que también esta fuerza que está tomando varios países de América Latina viene precisamente de decir, bueno, pues si México rechaza ir, ¿por qué nosotros no? Es como esta rebeldía, si lo queremos llamar así, pero no es rebeldía, creo que tiene que ver más con un tema de soberanía, un tema donde los países empiezan a sentir también pues nacionalismo, este amor a tu patria, este amor a México, este amor a cada país, a su región. Creo que a eso vamos. También algo que sí le apuesta mucho el presidente Andrés Manuel es esta unión de las Américas, esta unión de los estados de Latinoamérica, en donde se puedan unir económicamente, porque es increíble que todos estamos tan cerca, pero tan lejos a la vez, muy poco comercio regional, si lo queremos ver así, y todo se exporta, pero todos los países exportan a las grandes naciones, pero entre nosotros que estamos tan cerca tampoco pasa, ¿no? El presidente lo ha dicho en varias mañaneras, y creo que es ahora cuando, siendo países tan ricos en todos los términos, sobre todo en los términos pues de riqueza mineral y vegetal y demás, creo que nos podríamos ayudar mucho. Lo ha mencionado el presidente, que fuese como una clase de Unión Europea, con más o menos, porque es otro nivel la Unión Europea, pero que sí se hiciera este apoyo entre todos. Y algo que sí mencionó hace un año que vinieron varios jefes de Estado aquí a México precisamente, fue
que pues la región de América Latina con Estados Unidos y Canadá se tiene que fortalecer, porque otras regiones se han fortalecido y están creciendo, y sí le metió como un cierto calambre el presidente Andrés Manuel a Estados Unidos y le dijo, bueno, pues es que si China está creciendo a estos niveles exponenciales, pues en 20 años, 10 años, China va a representar más del 80% de la riqueza a nivel internacional y Estados Unidos representará un 20%. ¿Qué le está diciendo Estados Unidos? El mensaje no es velado, es abiertamente. Échale ganas con América Latina, échale ganas y voltea a ver todos los problemas que tenemos aquí en América Latina, trabajemos en conjunto económica y políticamente y atendamos las necesidades de la gente. La gente no tiene por qué emigrar de su país si su país está bien, si hay economía, si hay trabajo, si hay seguridad. Entonces creo que va ese mensaje muy claro. Si Estados Unidos no lo entiende hoy, en este año 2022, va a tener consecuencias grandes y van a ser consecuencias políticas y económicas muy grandes, que esto va a ser como una avalancha que en unos años más China estará metido y Rusia aquí en América Latina y Estados Unidos será una potencia totalmente ya en el abismo. Mi querido Edwin, ¿cuál es tu reflexión de cierre? Pues bueno, preguntas que hacia dónde vamos. Considero que vamos hacia un país que poco a poco toma su merecido lugar en cuanto a potencia regional, en cuanto a que claro que México también tiene intereses nacionales, en que claro que México tiene muchísimos, digamos, puentes culturales, económicos, políticos con diversos países de América Latina. O sea, tendremos que voltear más hacia el sur y vamos a un mundo distinto al que los Estados Unidos se van a tener que acostumbrar. O sea, se van a tener que acostumbrar a que ya no son el hegemón y que si es que no quieren tener a sus otros dos mayores competidores literalmente en su frontera, tendrán que idearse otra política para lidiar con los países de América Latina. O sea, ya no pueden estarlos bloqueando nada más así porque sí, ya no pueden decir los vamos a mangonear, ¿verdad? Porque es una palabra como coloquial, pero los vamos a tratar de tontos, ¿no? Entonces creo que hacia eso vamos. O sea, México y como América Latina como un bloque más cohesionado y Estados Unidos tendrá que cambiar frente a eso. Si es que de verdad no quiere, que de por sí ya los tienen a sus puertas, por ejemplo, Bolivia tiene muchos pactos comerciales con China y con Rusia, igual Brasil, y se van a ampliar. Argentina forma parte de la nueva ruta de la seda, cosa que a los Estados Unidos seguramente no los tiene nada contentos. Entonces, pues tendrá que cambiar si es que no quiere perder su esfera de influencia, que es América Latina. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero bueno, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. Pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.